El sacerdote era el que dibujaba los bisontes para propiciar una casa. Y ese tenía el poder porque convocaba a la cacería por imágenes. Entonces eso es una cosa importante, que el que puede construir imágenes convoca a la gente. Entonces eso quiere decir poder. Bueno, soy Carlos Nine, dibujante y constructor de imágenes, y con ese título ya creo que tengo bastante. Bueno, la ilustración es cuando uno pone la imagen al servicio de un texto. Digamos, con los conocimientos que tengo lo puedo llegar a hacer. Pero lo que siempre trato es de contrabandear significados visuales que a mí me interesan particularmente y me olvido de la cuestión del texto. Ilustrar es un elemento que interactúa con un texto. Es la palabra y la forma gráfica y la palabra las que están interactuando. Nunca la ilustración es un comentario accesorio a un texto. La ilustración construye con un texto verbal un campo de sentido. Es encontrar otro camino para abordar el tema que estás ilustrando. O sea, a mí me parece que es un contrapunto gráfico de lo escrito. La posibilidad de reflejar algún sentimiento, alguna idea, algún pensamiento o alguna duda. Eso es básicamente, es una herramienta. Eso de que una imagen vale 1000 palabras ha provocado tanto. Primero que uno no está de acuerdo para nada, dicen cosas distintas, no dicen ni más ni menos. Pero además, como vivimos digamos, equívocamente también en la época, en la era de la imagen, ha tomado una preeminencia, ha tomado un valor, ha tomado un protagonismo que la hace contraponerse en términos victoriosos respecto de los otros signos comunicativos, ¿no? Yo creo que la imagen es absolutamente importante, pero no dentro de un ranking de jerarquías respecto de la vigencia, la importancia o la validez de los otros signos que componen la comunicación humana. La tendencia positiva es a la síntesis, la mención simultánea y el juego de tensiones que existe entre la palabra y el dibujo, el gráfico, la forma. Yo creo que esto es ilustrar. Hay un problema de estéticas en conflicto. Yo creo que eso hay que tratar de evitarlo. Y yo le he vendido ilustraciones de textos que en realidad no tienen nada que ver con el texto que iba acompañada al dibujo, pero pude convencerlo al otro de que era el mejor camino. Y eran con argumentos falsos totalmente. Yo sé que le mentí, pero lo pude convencer, y a mí lo que me importaba era tener una buena imagen impresa, y si tenía algo que ver con el texto no me importaba realmente, ¿no? Yo tenía que hacer mi negocio, que era hacer un buen dibujo. Y el otro que escriba como pueda, qué sé yo. No es solamente el texto, sino quién lo edita, ¿no?
Si te toca un tipo muy dogmático o que te da pocas libertades, el trabajo puede ser horrible. Ahora, hay editores que son muy inteligentes y dejan que lo interpretes como te parezca, ¿no? Tienen confianza en tu habilidad o en tu oficio. A mí me gusta un equilibrio entre lo que yo quiero hacer para mí y lo que funcione y eso a la vez lo pueda vender, que es lo que hago básicamente, ¿no? Primero pienso en mi propia persona como lector, trato de que me guste a mí. Me parece que si vos haces algo que te gusta, en un punto también es comercial. No creo que uno sea una isla y cada persona tenga gustos completamente personales y que solamente le gusten a esa persona. O sea que el concepto de lo comercial y lo anticomercial es muy relativo. Bueno, ahora podemos ir al otro lugar donde yo tengo los libros y las cosas. Vamos. Es una casa un poco grande. Bueno, acá habitualmente lo que yo hago es pensar más que dibujar, ¿no? Esta es una exposición que hice burlándome un poco de la pretensión que tenía Sarkozy de buscar la identidad francesa, le dio por esa locura en ese momento. Entonces está el verdadero gallo francés y después hay una serie de animalitos que son basura, que pueden ser latinos, marroquíes, animales de otra especie. Toda la exposición fue armada con marcos muy comunes, excepto el verdadero gallo francés, que yo les pedí que pusieran un marco bien antiguo para darle entidad a la idea de la exposición. Siempre digo lo mismo, quizás es una estupidez o no, pero hay que seguir jugando, hay que seguir siendo un nene. De hecho, esto que viste acá, que pasa a ver juguetes y cosas, es parte de eso. Fue mi gran problema con mis hijos, de pelearme con los juguetes. O sea, es un problema. Nos gusta sentirnos como un niño, porque somos eso. Somos parte de eso, contamos eso. Si no, no podemos tener la comunicación que tenemos con el resto del mundo, digamos, en cuanto a los chicos, sobre todo. O sea, todo lo que dibujamos es ponernos en conexión con ellos. Y estamos con los chicos. Y tenemos barba, lo que sea, rock and roll, miles de cosas, pues somos chicos. Acá hay una costumbre interesante que es poner un cuaderno para que la gente escriba cualquier cosa. Te pueden poner genio y qué sé yo, o te pueden putear, pero yo prefiero, yo quiero saber qué dice la gente, ¿no? Porque yo siempre estoy tratando de definirme, definirme teóricamente, a ver por dónde ando, qué sé yo. Entonces la chica esta puso, vos dibujás en lunfardo. El lunfardo es el lenguaje secreto bueno, también se usa en el tango. Cuando me dijo eso, que yo dibujo en lunfardo, me iluminó todo, porque en realidad utilizo las palabras como elemento oculto, pero dándoles el sentido de llegada popular, que a mí me interesó siempre. Y esa burla que hay del neoclásico, que yo lo domino bien porque fui a la Escuela de Bellas Artes, yo puedo iluminar perfectamente, sé cómo trabajar con la luz, con la materia, etc. Pero sobre criaturas muy absurdas, que es un poco la idea del lunfardo, que es una deformación de las palabras, y yo deformo las formas. Y el primer paso es que estás sentado en el bar de al lado que hay, tenés media hora, suponete. O sea, cuanto más tiempo tenés para ir al bar, es mejor. Y en el bar vos pensás, ¿entendés? Porque no necesitas dibujar. Lo que te decía antes tampoco, no es que vos lo dibujes, lo imaginás. Pero lo que vos imaginás te acordás siempre. Y es toda una cosa sola. ¿Entendés? O sea, no es que tengas que un trabajo bestial para empezar a plasmarlo. O sea, ya está plasmado desde el momento en que lo pensaste. No hay momentos oscuros. Mi primer público soy yo, que soy despiadado. Entonces, cuando yo veo que algo funciona, ahí veo dónde lo aplico. Si me piden una ilustración, sé que puedo encontrar. Eso es lo que demostraba en el libraco ese que tengo ahí, ¿no? Resulta que yo tengo la teoría de que uno, con el dibujo, puede llegar a conocerse perfectamente, ¿no? Sobre todo la gente que dibuja, digamos. Hay gente que, bueno, el psicoanalista se conoce de otra manera. Pero nosotros que hacemos imágenes, entonces este es un libraco que yo tengo, antiguo,
donde fui pegando figuritas, como decimos nosotros acá en Argentina, que son recortes, pequeños garabatos que uno hace generalmente cuando habla por teléfono, ese tipo de cosas. Así que las fui montando en un libro en blanco, que es que lo llamo el mamotreto, porque es un libraco. Tengo varios de estos, pero este fue el primero y el que más utilizo. Y siempre ando con algún cuaderno dando vueltas. El otro día estaba muerto y estaba con una resaca terrible. Mientras tanto, mientras aguantaba, descansaba un poco, hacía Y es como casi un diario. Hay momentos donde yo capaz estoy dibujando y estoy, uy, la puta madre, este dibujo lo quiero terminar, no me lo banco más. Y hay momentos que no, medio inexplicable para mí, y lo hablé con muchos amigos y a algunos les pasa lo mismo, ¿no? Como que en algún momento de un proceso que tiene algo del orden de lo creativo, se pasa por distintas etapas, ¿no? Y capaz que las primeras son, por lo menos en mi caso, suelen ser más angustiosas o angustiantes. Pero después es como que se entra en algo que fluye. Y ahí se pone lindo. El mamotreto acá, quiere decir, es una cosa grandota, ¿no? Es un pedazo de libro. Siempre me es útil cuando tengo problemas de lenguaje, porque recurro, es como un diccionario personal. Entonces uno recurre a esto y ¡pac!, encuentra la solución, porque este soy yo. Como yo no trabajo con tendencias que ya estén preestablecidas, sino que estoy haciendo una búsqueda todo el tiempo, por eso construyo, destruyo, vuelvo a construir, destruyo nuevamente, que es un poco lo tomamos de un gran maestro que tuvimos acá, que fue Alberto Breccia, ¿no? Que hacía eso exactamente. Digamos, construía algo, después lo destruía y volvía a comenzar, y eso para mí es interesantísimo. Degas decía que el dibujo no es la forma, sino es la manera de ver la forma, ¿no? O sea, dibujar es un elemento fundamental para poder entender al mundo hacia afuera y también hacia adentro, ¿no? Hacia la persona, qué es lo que podemos llegar a decir, es la manera de ver. Es una cosa que yo siempre observo, ¿no? Los únicos que pareciera que fueran creativos o que tienen facilidad para eso son los chicos, ¿no? Y bueno, porque necesita el dibujo ese grado de improvisación, de descaro que uno tiene de enfrentarse a la naturaleza, a lo que uno ve. Hay que ser muy cojonudo, ¿no? Para poderlo desafiar y poderlo poner en una pintura, poderlo dibujar o poder hacerlo, ¿no? Es como que la gente le tiene miedo un poco a las imágenes. Siguen teniendo algo de mágico las imágenes para la gente. Acá hay un pequeño... esto es una serie de diagramaciones o tratamientos del espacio en pequeño, ¿no? Y acá había uno que me interesó mucho, que es este que está aquí. De esta figura, que ustedes más o menos la pueden ver, salió esto que está acá. O sea que de un pequeño garabatito en blanco y negro salió esto. Desde ese momento extraordinario que se nos ocurre la idea, esa idea que solamente nosotros conocemos, única, ¿no? Siempre es necesaria una síntesis, ir uniendo despacito, llegando a lo más pequeñito para que el otro le pueda llegar. Pero la idea es grande, es muy inmensa, es muy contemplativa, es todo. La idea es todo, como dice Einstein. Siempre cito un cuento de uno de mis grandes admirados, que es Fontana Rosa, de un tipo que había vendido una idea de una obra de teatro, y entonces había cobrado un anticipo y todo lo demás, y la había fusilado la guita con amigos y qué sé yo, y la noche anterior a que tenía que presentar el proyecto terminado, estaba desesperado en su habitación, en bancarrota total, y sabiendo que al otro día además se le venía un juicio, y se le corporiza una musa. Y el tipo ahí dice, bueno, zafé, agarra una hoja o un lápiz y le dice, bueno, dictame. Y la musa le dice, no, ¿qué dictame? Hagamos un brainstorming a ver qué sale. Eso es lo que yo creo de la inspiración. Pero el libro que más amo, que yo hice, y que fue el primer libro que publiqué en Francia, que se llama Muertes y Castigos, es un libro donde yo hice un experimento formal que funcionó muy bien, y que era cómo contar una historia que habitualmente se cuenta en historieta, pero que tenga la fluidez en el lenguaje, que no haya esa división entre texto e imagen, que es la que habitualmente hay, y que la provoca el cuadro de la historieta. Entonces yo en este caso eliminé el cuadro de la historieta. Entonces comienza el dibujo, sigue el texto, sigue otro dibujo, sigue el texto. Entonces se va haciendo una continuidad, y lo que pude armar es un lenguaje donde es difícil diferenciar una cosa de la otra. Me acuerdo que había llegado a un grado de
de locura, de sentir, bueno, lo encontré. Acá encontré el lenguaje, encontré el sistema. Ahí hay un roble grande, era verano, me fui abajo del roble para tranquilizarme porque no podía creer la suerte que tenía de haber encontrado esa solución, ¿no? Y eso no lo sabe nadie, no apareció publicado en ningún lado, pero son satisfacciones internas que uno tiene cuando está en el proceso creativo y que es medio angustiante, ¿no? Y por ahí uno encuentra la luz y dice, acá está, acá está. Siempre algo aparece y ahí empiezo a decidir cosas, ¿no? Como que desde cero, decidir cosas desde cero, para mí no está bueno, siempre es bueno dejar que fluya algo primero y de repente sale algo, una cara, una forma, lo que sea, el paisaje, salen cosas directamente, se crean ellas mismas y lo único que hace uno es darles vida y darle la terminación concreta para que se vea bien eso. Me impresionó siempre mucho la pintura española, ¿no? Tenía esa cosa tan extraña de cercana a lo tenebroso, oscuro, ¿no? Era una pintura casi para estar saliendo de Velázquez, de Goya, ya cercana a un expresionismo. Entonces siempre tuvieron una cualidad, es un país muy particular, España, yo fui muchas veces, mi papá era español, ¿no? Pero es muy interesante porque, de alguna manera, lo mismo Picasso, ¿no? Es como que se adelantaron al psicoanálisis, a un montón de cosas, ¿no? Es una pintura que tiene que ver mucho con los alemanes, ¿no? Hacen un puente, yo creo que saltean a la cosa lúdica italiana y francesa y hay una conexión entre Alemania y España en el sentido del expresionismo, ese tipo de cosas, ¿no? Esos me impresionaron mucho. Y después acá siempre me impresionaron más que nada los artistas gráficos, ¿no? Tenemos a Molina Campo, que era un tipo que hacía almanaques y que ahora vale un montón de dinero, no se puede comprar ningún original de él. Y esos tipos me impresionaban y estaban de alguna manera en su época condenados a ser solamente artistas gráficos, ¿no? Después vino el reconocimiento, pero ya habían muerto. Lo mismo que Medrano, que fue otro que uno pintaba el campo y el otro la ciudad. Un ilustrador, por el hecho de que su trabajo es, entre comillas, comercial y está realizado en función de la publicación y en función a veces de una temática impuesta y a veces incluso de un texto, por ejemplo, o de una circunstancia a la cual está subordinado. Aparentemente un ilustrador es menos que un artista. O para ser artista debería dejar de ser ilustrador o ser más que ilustrador. Creo que de ninguna manera es así. Lo artístico no está ni en el soporte, ni está incluso en la intención del artista, sino en la lectura que socialmente se realiza de ello. No sabemos si determinadas imágenes o determinados dibujos o determinadas secuencias que son anónimas, que están perdidas en los tiempos, que están perdidas en los recovecos de la historia, fueron realizadas con intención artística. Es imposible reconstruir la intención. Por lo tanto, lo artístico no está en la intención. Está en la lectura, está en el ojo, está en lo que uno pone, ¿no es cierto? Y acá había aparte una institución muy interesante que era la peluquería. Para chicos de clase pobre o baja como yo, ir a la peluquería era una cosa maravillosa porque era como un templo. Estaban todas las revistas que se publicaban porque había mucha gente esperando. Y yo era un tipo que me cortaba el pelo cada 10 días porque era la forma de estar en contacto con todas las revistas que se publicaban, Paturzú, Ricotipo, etc. Era genial porque había mucha revista ilustrada. Daban ganas de ponerse a dibujar solamente viendo las revistas. Por eso yo no quise nunca olvidar la educación gráfica que recibí en esos momentos. Y después vino la otra, la sistemática, la de Bellas Artes, con el estudio de la historia del arte, etc. Pero esa fue la primera educación gráfica. Los que saben, explican o dicen o han de algún modo verificado que tanto en la línea cronológica, digamos, diacrónica de lo que sería la historia de la humanidad como la historia individual de cada ser humano, el dibujo está al principio. Los chicos dibujan, no dibujan porque saben, sino porque dibujan porque pueden. Cuando uno deja de dibujar bien, cuando trata de dibujar bien, cuando se impone una necesidad de cumplir con un modelo, cumplir con una
el imperativo del parecido, por ejemplo, o cosas por el estilo, que no está mal, tiene que ver con la adquisición de lo que llamamos equivocamente la cultura. Pero mientras estamos saludablemente aculturalizados, todo chico dibuja. Poder recuperar esa potencia expresiva es lo que hace, sí, algunos artistas que son como niños. Los dibujantes no pueden contestar cuándo empezaron a dibujar. En realidad los dibujantes nunca dejaron de dibujar. En la escuela están convencidos de que es el reemplazo de una cosa por otra, cuando en realidad tendría que ser un complemento. Bueno, ahora tienes que crecer y hay que ponerse a escribir. Basta de dibujitos. Ahora, si un chico a los 11 años, por ejemplo, que en el caso mío, el de otros, sigue dibujando a los 10, 11 años, quiere decir que no lo pudieron disuadir y que lo que tiene es una vocación. Porque pudo sortear la disuasión y pasó a la persistencia en su tarea de dibujar. Y aparte yo notaba una cosa interesante, por ejemplo, la valoración que había en la escuela sobre la distinta vara con que se valoraba al que dibujaba del que, digamos, era hábil con las matemáticas. Yo notaba que había un poder extraño con el dibujo que no lograba el de matemáticas, lo único que hacía era subir la bandera. Y todos decían, muy bien, lo felicito, pero al que toqueteaban y abrazaban era a mí, que hacía esa cosa rara, ¿no? El ilustrador hace un poco del mago, ¿no? En un circo, como para decirlo de alguna manera. Es darle ese condimento de magia, de locura, de pasión por ahí, ¿no? El ilustrador te muestra otros mundos, te muestra que la locura no es tan loca, que es algo que por ahí es muy lindo. Para mí, que un artista pueda reflejar cosas que tiene uno como humano, miedos, alegrías, tristezas. El rol del ilustrador o el artista es mostrarle donde no hay belleza, hay belleza. Bueno, yo no soy un buen dibujante. Yo a veces cuando me dicen, bueno, definite, digo, soy un dibujante de mierda, la verdad. No tengo el talento natural que tienen muchos dibujantes. Entonces todo lo tengo que construir con un enorme trabajo. Un trabajo terrible que me cuesta mucho. Tengo una tendencia a dibujar torcido, las cosas, por ejemplo, se me van hacia arriba y hacia la derecha. Entonces cuando doy vuelta en el calco veo los defectos, lo tengo que enderezar todo porque el dibujo se cae, está mal equilibrado. Toda una serie de problemas tengo con los dibujos muy grandes. Y esto que digo parece una cosa negativa o que es estoy confesando una limitación, pero yo creo que en este sistema de saber que uno tiene medios menguados o muy poco desarrollados, también está la posibilidad, ¿no?, de crecer. Yo conozco otros dibujantes que nunca cometen errores, por ejemplo, tienen un sistema muy aceitado, donde tienen soluciones para casi todo, pero son siempre las mismas soluciones. En cambio, en mi caso, como soy torpe, tengo que estar buscando todo el tiempo la solución y eso produce una posibilidad creativa mucho mayor. Porque el problema hay muchos dibujantes, están que se habitúan a un sistema y no puedes distinguir un dibujo del año de cuando tenía 30 años de cuando tenía 80 o 70. El tipo está siempre haciendo lo mismo. Yo conozco muchos casos. Yo sé que no tengo la menor idea de qué carajo voy a dibujar dentro de 10 años. Seguramente va a ser algo diferente. Porque como me cuesta mucho, siempre estoy buscando la vuelta. De entender que dibujar es un ejercicio, además, de un montón de cosas. Uno es mejor dibujante si es más dibujante. La prueba y error es fundamental. O sea, uno empieza, es casi como contumaz, ¿no? Uno golpea, va, golpea, va. Llega un momento en donde, o sea, eso te permite la celeridad de resolver una ilustración quizá rápido, porque sabes en dónde no vas a fallar. No hay caminos meandrosos, uno va derecho. Hay tipos que únicamente agarran el lápiz cuando les encargan un dibujo para ilustrar un texto. Yo digo, vos tenés que estar siempre con el instrumento en la mano y trabajando. Estas son cosas que nadie me las publicó ni me las encargó nadie, pero yo las hago porque tengo que tener dominio de la mano y del material. Entonces, con estas cosas,
Estos son dibujos hechos por el placer de dibujar solamente. Que eso hay que mantenerlo. Yo creo que si uno tiene la vocación, que es una bendición, no todo el mundo puede tener la suerte de tener una vocación. Mientras estemos vivos hay que usarla. Cuando empecé a laburar en esto, me había armado como categorías, ¿no? Incluso tenía un cajón con separadores. Cada uno decía astronautas, el otro decía psicoanálisis, el otro decía fútbol o deportes, ¿no? Entonces iba haciendo los chistes, los cuadritos en esa época, pensando sobre qué tema, sobre cuál de todos esos temas iba a laburar, ¿no? Y después me fui dando cuenta que había una solapita que se llamaba Varios, y que esa solapita se empezó a superpoblar. Entonces me di cuenta que naturalmente me estaba pidiendo internamente a mí mismo un cambio, no tener los temas prefijados, sino, bueno, laburar con más libertad, decir, bueno, que salga lo que tenga que salir.